Ya estamos aquí de regreso y bueno, pues un dato que se nos quedó por ahí en el aire, Jonás. Bueno, comentaba Ricardo, gracias, la traición que hubo en la reforma política del año 2007, porque tenía un gran objetivo, abaratar las campañas. Pero, insisto, es un gran negocio y hay una cúpula, otra vez la cúpula, la clase dominante, que se enriquece con este recurso que se va del erario público a las campañas políticas. Claro, y a través del eufemismo luego resulta que en realidad le bajaron, pero luego resultó que terminamos pagando más, ¿no? Bueno, a ver, está el asunto que dejamos pendiente desde el bloque pasado de la encuesta de Reforma que muestra que hay prácticamente un empate casi técnico entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, según Reforma, tiene 38% de intención de voto hoy y Andrés Manuel 34%. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Se va a empezar a ver en el resto de las encuestas ahora? ¿Cómo lo ven? Yo, si me permite nada más anotar, el día 22 de mayo, Demotecnia, esta encuestadora de María de las Heras, ya había publicado una encuesta en la que la distancia no era mayor a 8 puntos entre Andrés Manuel y Enrique Peña Nieto. O sea, se empezaba a notar el crecimiento de AMLO. Sí, ya había un registro del fenómeno. Naturalmente yo no puedo aquí decir si la encuesta de María de las Heras está bien hecha o mal hecha, ni tampoco la del Grupo Reforma. Claro. Lo desconozco. Pero sí puedo comentar que hay ya una tendencia que se está marcando de dos encuestas que se hacen de manera independiente. Es decir, no hay ningún lazo entre las dos. Puede seguir especulándose sobre si está pues mal elaborada la encuesta de Reforma, pero yo me quedo con los dos datos, porque sí hubo por ahí un desliz en las primeras horas de la presentación de esta encuesta. Sin embargo, al apunte que hacías antes del corte, Ricardo, yo sí estoy convencido, porque tenemos las pruebas, nada más es cuestión de irlas leyendo en las diferentes manifestaciones públicas, de que Yo Soy 132 está influyendo notoriamente en esto. Para que no quede solamente en una percepción personal, el dato que creo que podemos ir comprobando en el transcurso de los días es un aumento de la intención de voto de los jóvenes, que no habían tenido una presencia cuando menos registrada en los diferentes estudios estadísticos, y el cálculo tradicional en este momento del IFE es de una votación del 60%, poco más en términos generales. Hay unos estados más votadores o sufragadores como el estado de Jalisco, pero es muy probable que con el surgimiento y la fuerza que está tomando socialmente el movimiento, los jóvenes que no iban a votar, y en general un gran porcentaje de indecisos, ya estén determinando votar. A mover la balanza. Y eso, evidentemente, hay una pérdida de votos para la candidata del Partido Acción Nacional, una pérdida de votos para el candidato del PRI. Bueno, eso tiene que repercutir de alguna manera. Esa es la explicación que tengo para el fenómeno. Lo que se han conseguido las encuestas, Rubén, es en que Peña Nieto no se ha podido mantener en el nivel que estaba hace apenas semanas, ¿no? Efectivamente, por ahí me apunte coincidiendo con Jonás. Todas las encuestas, hay, pues, bueno, la que se sale, me parece, de este registro, yo creo que es la de Milenio, que le da una ventaja todavía bastante considerable a Enrique Peña Nieto. Sin embargo, también ya ubica a Andrés Manuel en segundo lugar. Lo que hay coincidencia, difieren en el porcentaje de la distancia entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Pero la coincidencia es que todos prácticamente dan a López Obrador como el segundo lugar. Que Peña Nieto está cayendo, que mayo fue el peor mes para Peña Nieto en toda la campaña, y que Josefina Vázquez Mota ya se fue al tercer lugar. En esto sí hay coincidencias. Las cifras están, Mural 4%. ¿Cómo? ¿Josefina qué? Vázquez Mota. No, es Vázquez Mota. Ya se le olvidó, ¿verdad? Sí, claro. Había una Josefina compitiendo, ¿verdad? Sí, exacto. Está el 4% de la encuesta del Grupo Reforma, está el 8% de Demotecnia, está la de Parametría con 10%, Mitofsky creo que le da 13 en preferencias adultas. En fin, todas están coincidiendo en esta tendencia. En ese sentido sí es una tendencia, me parece. Y también hay que considerar, hasta hace 2 semanas teníamos un 22% de indecisos, y ese margen también está bajando. O sea, ya, como bien dicen, se están perfilando ya las preferencias. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención es precisamente el papel de los jóvenes, porque yo soy profesora universitaria desde hace muchísimos años, y mi preocupación era que los muchachos no recordaban las que se habían vivido en otras épocas, ¿no? Del monopolio de partido, como decía Octavio Paz, ¿no? Entonces, el hecho de que estén tomando conciencia de este tipo de fenómenos hace
que también están haciendo un trabajo crítico muy interesante. Apenas ayer en el ITESO tuvieron 44 células trabajando en lo del Yo Soy 132. Activamente 44 células de distintas universidades. De diferentes universidades están creando cédulas. En el TEC de Monterrey, donde yo doy clases, ya hay una célula que está trabajando. Este sábado se reúnen a las 5 de la tarde, mañana van a trabajar a las 5 de la tarde en el Parque Rojo para seguir haciendo una propuesta que está invitando a valores éticos, hablando de este tema, ¿no? O sea, están interpelando al sistema político para que haya transparencia y a los medios de comunicación también, ¿no? Es muy interesante la petición que están haciendo. Les platicaba cuando estábamos en maquillaje, en hojalatería y pintura, que el diario Índigo señalaba ayer que uno de los momentos que sin duda han marcado esta campaña es la sorprendente apertura de Televisa y algunos otros medios de comunicación que habitualmente no le daban voz a quienes los criticaban, ¿no? Como en este caso ha pasado. La apertura ha sido por las presiones, como ha sido siempre. Sí. El papel de las televisoras en general, de Televisa en particular, ha sido de respaldo y sostenimiento del régimen. Recordemos que en 88 no existió la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, que llenaba plazas, salían cientos de miles de personas a la calle y no aparecía en los noticieros de la noche, entonces la gente los mandó al demonio. Fue uno de los primeros, digamos, episodios que obligaron a Televisa a ir modificando y creo que es lo que está ocurriendo en este momento. Y efectivamente es el movimiento juvenil estudiantil el que rompe el guión un poco enfadoso y ya previsible de cómo estaba desarrollándose la campaña electoral, y eso es lo que más ha afectado sin duda a Enrique Peña Nieto, porque es un factor que no puede controlar cuando la gente piensa por sí misma, cuando la gente sale a la calle y cuando empieza a expresarse. Y bueno, también abre la interrogante si esta movilización, si el movimiento Yo Soy 132 ya es la primavera mexicana, ¿no? Exacto. Es lo que algunos dicen. Yo creo que en algunas cosas sí, en algunas otras cosas no, porque a diferencia del movimiento de indignados europeo, de la primavera árabe, del movimiento estudiantil chileno y también de Occupy Nueva York o las decenas de ciudades en Estados Unidos donde hay manifestaciones, las movilizaciones estudiantiles en Quebec en este momento, movilizaciones de indignados y de estudiantes en Paraguay también en este momento, tiene un contenido más anticapitalista, más antisistémico que yo no observo todavía en estas movilizaciones. Lo que sí es cierto es que es sin duda el movimiento social más importante en México desde 1994. Desde el zapatismo no había habido un movimiento con tal fuerza y que empezara a incidir o a empezar a plantear otro tipo de discurso. Por ejemplo, hay cosas que los emparejan, que los emparentan. A ver, ustedes... Es que, ¿sabes qué? Creo que cuando no estamos como observando cotidianamente, nos podemos sorprender fácilmente así de... entusiasmar o decepcionar. Y no sé, por ejemplo, el asunto que ocurrió en Oaxaca hace apenas 6 años es muy, muy importante, muy poderoso. Fue un movimiento esencialmente juvenil. Quienes sostenían las barricadas, un movimiento universitario, estudiantil. Más bien yo diría que cotidianamente hay fuertes movilizaciones. Más bien, yo pero mucho más focalizadas. Yo lo decía por el asunto de que sale de lo regional y logra permearse a nivel nacional. Eso pasó un poco con Chiapas. Y lo que iba a comentar es que tienen ciertas cosas que los emparentan, como por ejemplo el asunto del discurso de que no hay líderes, sino de que ese para nosotros nada para o sea, exacto, más horizontales y mucho menos verticales, y una forma distinta de ejercer, digamos, la manera de determinar lo que se va a hacer, ¿no? Si hubiera tenido verticalidad, no habría tenido la fuerza que vimos. Exacto. Es que es justamente su naturaleza, es un movimiento germinal. Y también reconocer la fuerza que están teniendo ya para que el IFE abra el tiempo para permitir que haya observadores electorales. Fue por una petición del Yo Soy 132. Y la presión que logró que finalmente Televisa, porque Televisa te escucha, dice Emilio Azcárraga, pues se sumara en el Canal 2, el Canal de las Estrellas. Ahora los candidatos, los 4, serán una estrella más del Canal de las Estrellas. Y también en el 13, en cadena nacional, claro, aunque allá aclara, que exactamente, aclara el señor dueño de TV Azteca, que es porque no hay fútbol. Pues muchas gracias, muchachos, por acompañarnos. Jonás, Alicia. Rubén, muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo viernes, en que ya empezaremos a tener pasarela también los viernes de candidatos. Si mal no recuerdo, el próximo viernes viene el candidato del PRI a la alcaldía de Zapopan. Y bueno, pues los invitamos a que se queden en la programación del Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Como siempre, gracias, pásenla muy bien, tengan un excelente fin de semana.